Vamos a hablar del cuadro de oposición. El cuadro de oposición nos permite ver cómo podemos inferir el valor de verdad de los distintos tipos de oraciones a partir de uno conocido. El cuadro de oposición es este que tenemos aquí a la derecha, donde tenemos la oración de tipo A y de tipo E en la parte superior y las oraciones de tipo I y de tipo O en la parte de abajo. Recordemos que A es todo SSP, E es ningún SSP, I es algún SSP y O es algún S no es P. Vemos que en este cuadro de oposición hay diferentes relaciones, las contrarias, las contradictorias, las subalternas y las subcontrarias. Vamos a empezar con las contrarias. Las contrarias nos dice que las oraciones universales, es decir, la A y la E, no pueden ser ambas verdaderas. Esto implica a que si ya sabemos que alguna de las dos es verdadera, entonces la otra va a ser falsa. Tenemos estos dos casos. Si A es verdadera, E tiene que ser falsa, y si E es verdadera, A tiene que ser falsa. Ojo, es necesario recordar que es posible que ambas sean falsas. Esto principalmente se da en casos particulares. Por ejemplo, si en un salón de clases hay gente que sí llevó la tarea y otro grupo que no la llevó, ahí tenemos un caso en el que no es verdad que todos llevaron la tarea, ni tampoco es verdad que nadie la llevó, por lo cual tanto la A como la E son falsas. Y entonces, si partimos de que una de las universales es falsa, no podemos saber nada de la otra. En cambio, si ya partimos de que una de las universales, es decir, la A o la E, son verdaderas, vamos a saber que la otra universal tiene que ser falsa. La otra relación que vamos a ver es la de las subcontrarias, que vemos que las contrarias están arriba y las subcontrarias están abajo, y eso es entre las oraciones particulares, la I y la O. No pueden ser ambas falsas. Esto es contrario a las de arriba, las contrarias es que ambas no pueden ser verdaderas, en el caso de abajo es que ambas no pueden ser falsas. Y también tenemos solo dos casos. Si la I es falsa, entonces la O es verdadera, y si la O es falsa, entonces la I es verdadera. Cabe aclarar que sí es posible que ambas sean verdaderas. ¿Cuáles son esos casos? Pues como el que ya dije. Si hay en un salón de clase, digamos que 1, 2, 5 sí llevaron la tarea y el resto no la llevó, ahí tenemos un caso en el que la I es verdadera porque sí hubo gente que la llevó, pero también la O es verdadera porque hubo gente que no la llevó, por lo cual sí es posible que las particulares ambas sean verdaderas, pero no es posible que ambas sean falsas. En la siguiente serían las contradictorias, que son las que están aquí en medio, como una X, que unen las que están en esquinas opuestas. Las oraciones que son distintas en cantidad y cualidad no pueden tener el mismo valor de verdad. Esto afecta al par de binas A con O y la E con la I. No pueden ser ni ambas verdaderas ni ambas falsas. Eso quiere decir que no pueden tener el mismo valor de verdad. Y entonces tenemos los siguientes 8 casos. Si la A es verdadera, entonces la O es falsa. Si la A es falsa, entonces la O es verdadera. Es decir, simplemente cambiamos al valor de verdad contrario. Esto también funciona en sentido contrario. Por ello también tenemos los casos de que si la O es falsa, la A es verdadera, y si la O es verdadera, entonces la A es falsa. Asimismo, con la E y la I, si la E es verdadera, la I es falsa. Si la E es falsa, la I es verdadera. Si la I es falsa, entonces la E es verdadera. Y si la I es verdadera, entonces la E es falsa. Esta relación siempre va a haber momentos en los que algunas de las relaciones que hemos visto entre los tipos de proposiciones no las podamos saber, pero las contradictorias
siempre podemos saberla, porque como empezamos con un valor de verdad definido, entonces automáticamente podemos saber el del otro lado, el de la otra esquina. Y finalmente tenemos la relación de las subalternas. Esta nos dice que si la oración universal es verdadera, la oración particular de la misma cualidad, es decir, la que está abajo, también será verdadera. En este caso tenemos la dupla de la A con la I, ya que ambas son afirmativas o positivas. La universal, si es verdadera, va a heredar, va a pasar hacia abajo el valor de verdad, y entonces la I también va a ser verdad. Y también la E, que es negativa, es universal pero es negativa, también va a heredar el valor de verdad a la particular negativa que tiene abajo, solo en el caso que sea verdad. Y solo funciona de arriba hacia abajo. Si la O es verdadera, no podemos decir que la E es verdadera. Si la I es verdadera, no podemos decir que la A es verdadera. Por lo cual, también hay que recordar que la falsedad no se hereda. Si la universal es falsa, eso no quiere decir que la particular sea falsa. Solo funciona en estos dos casos. Si la A es verdadera, entonces la I es verdadera. Y si la E es verdadera, entonces la O es verdadera. Ahora bien, ya que ya sabemos esta clase de relaciones, podemos comenzar a ver los... Voy a mostrar 3 ejemplos. El ejemplo 1 es cuando empezamos con que la A, es decir, la universal afirmativa, es verdadera. Vamos a pensar en el caso de todos los hombres son mortales. Esa es una oración A porque es positiva y porque es universal. Entonces, por subalternidad, sabemos que la A hereda el valor de verdad a la I, por lo cual la I es verdadera. Por contradicción, la A con la O, podemos inferir que la O es falsa porque no pueden tener el mismo valor de verdad la A ni la O. Tienen que ser contrarios. Entonces, como la A es verdadera, la O es falsa. Y por contrariedad, sabemos que las universales no pueden ser ambas verdaderas, por lo cual, como ya la A es verdadera, la A tiene que ser falsa. Y así tenemos los valores de verdad de este modo: verdadero, falso, verdadero, falso. El ejemplo 2 es con la E verdadera. En este caso es ningún camello es azul. Esa oración es verdadera, y además de ello es del tipo E. ¿Por qué? Porque es negativa y porque es universal. Y asimismo también podemos decir que como la E es verdadera, hereda la verdad a la O, por lo tanto la O es verdadera. También por contradicción podemos saber que si la E es verdadera, la I va a ser falsa, y por contrariedad, que ambas no pueden ser verdaderas, la E es verdadera, por lo cual la A es falsa. Y entonces tenemos así la asignación de valores de verdad. Y finalmente, en el ejemplo 3, tenemos el caso de que la I sea verdadera. Si la I es verdadera, en el ejemplo de algunos venenos tienen antídoto. Como sabemos que la I es verdadera, por contradicción, sabemos que la E es falsa, porque la E diría ningún veneno tiene antídoto, y eso es claramente falso porque ya hemos dicho que la I, hemos dicho que sí hay algunos venenos que cuentan con antídoto. Sin embargo, sabiendo que la I es verdadera, sabemos que la E es falsa, pero no podemos saber nada de la A porque la relación de subalternas solo funciona de arriba hacia abajo, y como solo sabemos el de aquí, esta no lo podemos ocupar. Podríamos ir a través de la contrariedad con la E, que sabemos que la E es falsa, pero como la contrariedad no nos puede servir porque ambas pueden ser falsas o falsa verdadera, es así que no podemos saber el valor de verdad a partir de que la E es falsa.
y tampoco podemos saber el de la O porque la relación de la subconclaridad solo nos prohíbe que ambas sean falsas, pero como la I es verdadera, la O puede ser tanto verdadera como falsa. Así que tenemos esta asignación de valores. Este caso es curioso porque nos damos cuenta de que hay dos tipos de oraciones de las cuales no sabemos su valor de verdad y pues eso es normal. Cuando hay veces que si no tenemos la información completa o solo tenemos información de particulares, como este es el caso, pues no vamos a poder hacer algunas aseveraciones, o más bien no podemos saber todo. En los anteriores dos casos nosotros sabíamos el valor de verdad de una oración universal y partíamos de esa, pues sí podíamos saber más cosas, pero en este caso así se va a quedar. Gracias.